capítulos, pero bueno, miren, el final de esta carta, y al igual que de muchas de las cartas de Pablo, la gente se lo pierde. O sea, como que llegamos a lugares en donde hay listas de nombres y nos lo saltamos, ¿no? O sea, cuando ya lo leíste una vez, muchas veces la gente llega a la lista y dice, no, esto ya lo leí, no dice nada, puros nombres raros, ¿no? Necesitamos entender una cosa. Dice, nada en la Biblia está ahí para llenar espacio. Nada está ahí por casualidad. Dios no dijo, no, tienen que ser 66 libros, hay que meter este de más, ¿no? No son simples listas de nombres al azar. Ya sea que estés leyendo genealogías o que estés leyendo, como en este caso, nombres de personas que trabajan con alguno de los apóstoles, ¿verdad? Dios siempre tiene algo que enseñarnos con lo que pone en su palabra. Y eso es lo que quiero que vean el día de hoy. Hay diferentes maneras de estudiarlo y vamos a ver un ángulo de lo que podemos sacar de este pasaje, ¿okay? Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar las lecciones de la despedida de Pablo. Señor, te damos gracias por tu amor, Padre. Te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder venir y hablarte directo, de cantarte, de declararte nuestro amor. Es para nosotros un privilegio, Señor, el poder estar aquí con tu familia, con gente que te ama, para que juntos levantemos tu nombre en alto. Necesitamos de tu sabiduría, Señor, y hay partes de tu palabra en donde a veces nos cuesta un poquito más de trabajo detectarla. Así es de que te pido que tu Santo Espíritu sea nuestra guía el día de hoy y que nos ayude a exprimir sabiduría de este pasaje. Te pedimos esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, la semana pasada hablábamos de cómo históricamente la iglesia se comporta como un péndulo, ¿no? Empieza normalmente de forma sana, pero empieza a hacerse hacia el sincretismo, es decir, empieza a permitir que la cultura de fuera de la iglesia empieza a invadir la iglesia y entonces la gente de la iglesia empieza a comportarse cada vez más como la gente de afuera y cada vez menos como la gente de adentro, ¿no? Entonces llega a un extremo y entonces la iglesia normalmente se sorprende o las personas se sorprenden de lo pegados que están al mundo y entonces empiezan a irse hacia el otro lado, ¿ya? del péndulo y cuando llegan al otro extremo llegan a lo que llamamos sectarianismo, que es cuando la gente piensa que la única solución es aislarse del mundo, aislarse de la gente que no cree igual que nosotros, que no va a la iglesia o que no se viste con nosotros o tiene filosofías diferentes y entonces creamos murallas alrededor de nosotros y eso es lo que se llama sectarianismo, ¿okay? Veíamos que Pablo le pone un alto cuando nos dice anden sabiamente frente a los de afuera, ¿no? Entonces nos está diciendo tienes que ir allá afuera, tienes que ir con la gente de fuera, pero tienes que andar sabiamente, ¿no? O sea, no puedes ni dejar que totalmente te transformen para vivir como ellos, ni tampoco puedes odiar a la gente que no cree como tú, ¿no? Cerrarte a la gente que no cree como tú, porque en algunos casos pues es la gente con la que trabajas todos los días o, Dios no lo quiera, tu familia con la que vives todo el tiempo, ¿no? Entonces necesitamos parar el péndulo en medio. Ahora, miren, cuando hablamos de ese péndulo, es muy fácil el generalizar la situación y decir, sí es un problema de la iglesia. Porque la iglesia es un término muy ambiguo en donde vemos a una multitud de gente y no nos vemos nosotros ahí. El día de hoy quiero que vean a través de lo que vamos a estudiar en esta despedida de Pablo, cómo esos problemas de sincretismo y sectarianismo nos pegan a un nivel bastante más cercano de lo que a veces estamos dispuestos a reconocer o que a veces notamos, ¿okay? Voy a leer el pasaje completo, es Colosenses 4 del 7 al 18, ahora sí lo tienen completito en su programa y después van a ir saliendo diferentes partes de ese mismo pasaje en la pantalla, ¿okay? Entonces vamos a leerlo primero y después vamos a analizar lo que dice. Empezando con el versículo 7, Pablo dice, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes.
este siervo de Cristo Jesús, está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Saludan a los hermanos que están en Laodicea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de Laodicea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Miren, mi objetivo el día de hoy es hacer 3 observaciones que podemos sacar de este texto y al final vamos a responder una pregunta que es una pregunta doble que nos va a ayudar a poner esto en contexto de forma práctica para nuestra vida. ¿Okay? Las observaciones están un poquito larguitas, así es que van a aparecer en la pantalla completa, pero es importante que las analicemos. Fíjense, la primera observación que podemos obtener de leer este pasaje es que evidentemente, fíjense, Pablo, dice el número 1 en su programa, no se rodea simplemente de gente buena, se rodea de gente que está ferozmente dedicada a la expansión del evangelio. O sea, Pablo no se rodea de simplemente buenos cristianos, buenas personas, gente que se porta bien. Se rodea de gente que está dispuesta a lo que sea para dedicarse a la expansión del evangelio en el mundo que los rodea. Me parece muy interesante que cuando Pablo escribe sus cartas y habla de la gente que colabora con él, cuando las manda, no le platica a la gente acerca de cosas mundanas en relación con la gente que trabaja con él. O sea, no les dice, les mando a Tíquico que juega re bien al fútbol, pero le va a la América, entonces, pero trátenlo bien, ¿no? O sea, no dice, ahí les mando a Onésimo, ¿no? Que es un excelente nadador, si hay un concurso, él seguro lo gana. O sea, no les habla de cosas del mundo, sino que les está diciendo, esta gente que les estoy mandando son máquinas de expansión del evangelio de Cristo. Es gente que está dispuesta a vivir para la gloria de Dios en todo lo que hace. Miren, Pablo me cae bien a mí porque no se anda con medias tintas. O sea, cuando Pablo encuentra gente en su camino que está en contra del evangelio, se los echa en cara y se los dice: este es un lobo vestido de oveja, cuidado con este que está contra de mí, a este entréguenselo a Satanás. O sea, no se anda con medias tintas. Pero cuando merecen elogio, se los dice. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esas cosas? Dice, esto está grabado en la palabra de Dios, que Jesucristo dijo nunca va a pasar. Entonces los nombres de estas personas, para bien o para mal, están grabados para la eternidad. Quedaron ahí, ¿verdad?, escritos para que supiéramos nosotros el tipo de gente que era. Entonces quiero que vean de la gente que estaba hablando, para que vean lo que estaban dispuestos. El versículo 7 nos habla de Tíquico. Dice: Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor. Imagínate lo que hace falta en una persona que está trabajando en el evangelio de Cristo para que Pablo diga que es un fiel servidor. Cuando Pablo es una máquina que no para y dice: no, este es un fiel servidor y es un buen colaborador. Luego habla en el versículo 9 de Onésimo. Dice: querido y fiel hermano. De Onésimo platicamos hace unas semanas cuando hablamos de la carta a Filemón, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a hablar más de ellos. En el versículo 10 habla de Aristarco, mi compañero de cárcel. Ustedes saben por qué Pablo estaba preso. Pablo fue preso por predicar el evangelio de Cristo. O sea, él, como estaba compartiendo el evangelio cuando estaba en Jerusalén, lo arrestan, ¿verdad?, le echan la culpa de cosas que no hizo, pero dicen: este está tratando de convencer a todo el mundo de que hay un nuevo rey. O sea, lo arrestan por predicar a Jesucristo. Entonces, si dice que Aristarco es su compañero de cárcel, evidentemente Aristarco estaba haciendo exactamente lo mismo. O sea, esta es gente que no le importa perder su libertad mientras puedan seguir compartiendo el evangelio de Cristo. De hecho, aún en la cárcel lo comparten. Entonces, está por la misma razón que Pablo. Estos 3, Aristarco, Marcos y Jesús, llamado el Justo, dice el versículo 11, son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Miren, en la época de Pablo era peligrosísimo para los judíos que se habían hecho cristianos predicarle a otros judíos. O sea, a los judíos nada más le predicaban judíos. O sea, no llegaban gentiles a predicarle a los judíos. Los judíos predicaban a otros judíos. Y lo que les estaban diciendo era: ese Jesús al que crucificamos,
es el Mesías. Miren, a nosotros estas cosas nos pegan diferente, las percibimos diferente, porque México es un país que, católico o cristiano, hemos oído hablar de Jesucristo y de Dios desde chiquitos. Entonces, cuando alguien te dice, Jesús es el Hijo de Dios, no te suena en lo más mínimo extraño. Pero para los judíos, fíjense, los judíos llevaban siglos esperando al Mesías. Entonces, para convencer a un judío, tenías que llevarlo al Viejo Testamento, lo que para ellos era la Torá, o sea, su Biblia, y demostrarles que Jesucristo era del que hablaba la Biblia. ¿Okay? Y si no los convencías, entonces que tú adoraras a ese Jesús era un sacrilegio, porque estabas haciendo Dios a alguien que ellos no consideraban Dios. Y en el mejor de los casos te ponían una golpiza. En el peor de los casos te sacaban de la ciudad y te mataban a pedradas. ¿Se acuerdan de Esteban? Por predicarle a judíos lo matan a pedradas. A Pablo 3 veces lo sacan de la ciudad y lo dejan por muerto, o sea, apedreado. Y cuando piensan que ya se murió, lo dejan y se levanta y se va como puede. 3 veces. Entonces, esta es gente que no le da miedo, tienen un celo por predicar el evangelio que no les da miedo. No les da miedo enfrente de quién, si tienen que ir a prisión, ¿no? Piensen en los que están ahí con Pablo, están en la prisión visitándolo todo el tiempo, o sea, se están asociando con alguien que Roma considera un criminal, ¿no? Entonces es gente sin miedo. El versículo 12 dice, Epafras, que es uno de ustedes. ¿Se acuerdan de quién es Epafras? Hablamos de él al principio de la carta. Epafras es la persona que fundó la iglesia en Colosas. O sea, Epafras es un colosense que viaja a Éfeso y ahí en Éfeso escucha a Pablo predicar. Y el evangelio le pega durísimo, le llega al corazón, se convierte, acepta a Jesucristo y se convierte en un discípulo de Pablo. Se queda por poco tiempo con Pablo, pero le quema tanto en el corazón el evangelio que se regresa a Colosas, que es su ciudad natal, y funda una iglesia. Miren, esto es lo que hace la carta de Pablo tan admirable. O sea, que Pablo está escribiendo esta carta y nos damos cuenta del amor, del celo que tiene por esta gente que no conoce. Pablo nunca ha estado en Colosas, la iglesia la fundó Epafras y viene y le cuenta de lo que está pasando y Pablo les escribe pero con amor, ¿no? Los considera como su familia. Y lo mismo vemos, fíjense, esto nos habla mucho de cómo Pablo discipulaba a la gente a la que discipulaba. Porque vean el amor que Epafras sentía por esta gente. En los versículos 12 y 13 nos dice Pablo esto acerca de Epafras. Dice, este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en Laodicea y Jerápolis. O sea, Pablo quiere que sepan estas personas de Colosas, que este Epafras trabaja por ellos, sufre por ellos, ora por ellos y se preocupa por la salvación, y no nada más de la gente en Colosas, de 3 iglesias, porque también habla de Laodicea y de Jerápolis. O sea, evidentemente este individuo andaba por todos lados predicando. Entonces, ¿cuál es la primera observación? Me dice, Pablo se rodea de protagonistas, no de espectadores. Él siempre se va rodeando de la gente que está dispuesta a poner las manos en la masa, ir a trabajar, expandir el evangelio y jugarse la vida con tal de expandir el reino de Dios. Esa es la primera. La segunda, fíjense, es evidente también por lo que leímos que Pablo está dispuesto a separarse de gente que le trae gran consuelo en sus momentos más difíciles. Los envía para que extiendan el evangelio de Jesús, ¿no? O sea, fíjense, Pablo reconoce que la presencia de estos hombres en su vida, la influencia de estos hombres en su vida, le trae mucho consuelo, pero aún así está dispuesto a dejarlos ir, a enviarlos, a veces a dejarlos atrás y seguir él adelante. Miren, obviamente no todos los que estaban alrededor de Pablo los envía a todos lados. Por ejemplo, sabemos que Lucas y muy probablemente Marcos estuvieron con Pablo hasta el último día de su vida, ¿no? De Lucas sabemos a ciencia cierta porque lo dice la Biblia, de Marcos porque se puede deducir, pero hasta que no decapitan a Pablo en Roma, ellos están con él hasta el último día de su vida, pero el resto de ellos salen a realizar cosas maravillosas. Miren, por ejemplo, este individuo Tíquico del que habló al principio, este señor era originario de Asia, lo que en ese entonces se conocía como la provincia de Asia y hoy lo conocemos como Asia Menor. En el libro de Hechos de los Apóstoles vemos como Pablo lo convierte en Asia y luego Pablo se va a Grecia y Tíquico se va con él.
Se va a seguir, deja su casa, deja todo lo que tenía por seguir el evangelio de Cristo. Se va a Grecia, en Grecia lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, acompañando a Pablo, predicándole a los griegos. Y es evidente que Pablo lo sigue discipulando y lo sigue discipulando hasta que empieza a madurar al grado que le empieza a dar tareas cada vez más importantes. Cuando Pablo hace una colecta entre todas las iglesias y la manda a Jerusalén y va él mismo, Tíquico es el que lo acompaña. Dos veces en el capítulo 3 de Tito y en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, nos damos cuenta que Pablo quiere mandar llamar a Timoteo, que es el pastor de la iglesia en Éfeso, una iglesia muy importante, y para que pueda venir, manda a Tíquico para que se quede como pastor temporal. Entonces imagínense la confianza que llega a tener en este individuo, que lo manda como el pastor mientras Timoteo viene a seguir siendo entrenado. Onésimo era el esclavo fugado, ¿se acuerdan? Se escapa, ¿ya? Y entonces, ¿de dónde se escapa? De Colosas. Porque cuando vimos a Onésimo en este tramito que acabamos de leer, dice Onésimo, que es uno de ustedes, o sea, viene de Colosas, pero se le escapó a Filemón. Y entonces se lo devuelve a Filemón, y ¿se acuerdan lo que le dice? En la carta que le manda le dice: espero que este hombre te traiga el mismo gozo que me trae a mí, porque me sirve como un verdadero hermano en Cristo. O sea, es evidente que Pablo tiene un afecto profundo por Onésimo, que ha llegado a amarlo en Cristo, y aún así, ¿qué hace? Lo deja ir. Le dice: regrésate, necesitas estar allá también, ¿no? Miren, muchas veces enviar gente o dejar gente atrás es lo mejor que podemos hacer por ellos y por nosotros, aunque nos duela. Muchas veces cuando gente en nuestra vida tiene tal influencia que empezamos a madurar y empezamos a crecer, como que no queremos separarnos. Pero eso se convierte en una muleta muchas veces. Ese fue nuestro testimonio, el de Karina y mío, se los hemos contado muchas veces, ¿no? Terry Hendricks y su esposa Debbie, que nos discipularon a nosotros, ¿verdad? Después de 1 año y medio, casi 2 años, en donde yo veía a Terry 2 o 3 veces por semana, y nos pasábamos entre 2 y 3, a veces hasta 4 horas juntos, estudiando, riéndonos, analizando temas de la Biblia, a veces simplemente tocando la guitarra y cantando canciones. Pero en el momento en que él me dijo: me tengo que ir, me voy a Estados Unidos, y yo decía: ¿qué? Espérate, no, ¿a dónde vas? ¿No? Él me estaba llenando eso. Me dijo: no, ya tú tienes que seguir solo. Y se fue. Y luego llegó Mark Shook, ¿ya? Y él designó que por lo que había hecho Terry, yo iba a ser el pastor de la iglesia, y yo no me sentía preparado. Me dijo: si estás preparado, empiezas. Y a los 3 meses se fue. Y nos sentimos pero encuerados, literalmente. Dijimos: no es posible, no tenemos fortaleza. Y seguimos 5 años dirigiendo la iglesia. Y luego Mark nos mandó llamar: vénganse. Entonces dejamos atrás a un montón de gente haciendo trabajo en esta iglesia, que cuando nos fuimos crecieron, maduraron y están dirigiendo un montón de ministerios en este momento. Gracias a eso nosotros crecimos, maduramos, porque dejamos atrás, porque nos enviaron. Nunca sabes cuándo la gente va a regresar o no va a regresar, no sabemos eso. Pero como vemos en las cartas de Pablo, estas personas a veces se van, al rato regresan. Nosotros nos fuimos y ya regresamos. ¿Vamos a perder a gente en el camino? Pues sí. Hay veces que pensamos que tenemos a gente que está firme en el evangelio, y de repente se nos regresan al mundo, ¿no? Que le pasa incluso a Pablo. Si se fijaron, leímos una parte de este pasaje en donde decía: Lucas, el querido médico, lo saluda, y Demas lo saluda. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 4, versículos 9 al 10. Dice, le está hablando a Timoteo, le dice: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. O sea, Demas, uno de los que estaba hablando en Colosenses, para cuando llega a 2 de Timoteo, ya se regresó al mundo, ya lo perdió. Entonces, ¿por qué dejar ir a la gente entonces? ¿Saben por qué? Porque hay cosas bastante más importantes que tu comodidad o tu consuelo. Lo más importante, para lo que nos dejó Dios en este mundo después de salvarnos, es para extender su evangelio. Y Pablo está dispuesto a dejar ir a la gente por consuelo que le traigan en los momentos en donde está en la cárcel, a veces casi solo. Dice: no, lo más importante es que se extienda el evangelio de Cristo, y lo modela dándonos el ejemplo. ¿Okay? Ahora, la tercera observación, es el número 3 en su programa. Es evidente que para Pablo no hay diferencia entre las iglesias de Cristo, ¿verdad? Todas las iglesias de Cristo para él son iguales. O sea, como que quiere que nos demos cuenta que Dios se está moviendo en todos lados, y lo que necesitamos hacer es ayudarnos mutuamente, ¿no? Fíjense, dice el versículo 16:
una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. O sea, dice, pásense las cartas, compártanlas, llévenlas a donde las puedan llevar. O sea, no sean envidiosos, no se queden con lo que reciben, dénselo a los demás. Y eso es algo que hemos tratado de modelar en nuestra iglesia. No, fíjense, nuestro ministerio de Celebrando la Recuperación ha ayudado a varias iglesias a empezar sus propios ministerios de Celebrando la Recuperación. Viene gente de fuera para hacer el proceso en nuestra iglesia, para poder empezar ellos el suyo en otra iglesia. De hecho, hace algunos años nos invitaron a enviar a nuestro equipo a una conferencia que iban a recibir ellos. Supuestamente iban a ir a México, iban a recibir una conferencia de cómo hacer Celebrando la Recuperación. Y cuando llegaron y empezaron a platicar con los que estaban organizando, se dieron cuenta que ellos mismos no sabían bien cómo hacerlo. Y cuando ellos les platicaron lo que estábamos haciendo aquí, terminaron nuestro equipo dando la conferencia. Se empezaron a ayudarles a los de allá cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces nos ayudamos mutuamente, ¿no? Hay una iglesia pequeñita en Mérida que se acercó a nosotros y nos dijo, oigan, nos pueden dar cobertura, nos pueden ayudar, pueden orar por nosotros. Ustedes dos como pastores, nada más les hablamos, les explicamos nuestras peticiones de oración y nos ayudan. Y les dijimos, pues ya tenemos una iglesia en Mérida, pero con mucho gusto. Y entonces es una iglesia de este tamaño, ¿verdad? Que nuestro staff y nosotros oramos por ellos consistentemente, pues, para ayudarles, porque Pablo dice, ayúdense. Y de hecho, fíjense, en el versículo anterior, en el 15, dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. O sea, como que Pablo les dice, oigan, no se olviden de Ninfas. O sea, esa iglesia está pequeñita, ustedes son más grandes, tienen templo, ellos se reúnen en una casa, pero los dos son igual de importantes. ¿Y cómo se enteró Pablo de que había una iglesia en casa de Ninfas? Porque Pablo no ha ido nunca a Colosas. Evidentemente, fíjense, Pablo está al pendiente de todo lo que hace la gente que él está discipulando. Vienen y le cuentan, le dicen qué está pasando y en dónde están creciendo grupos, y él está orando por ellos al grado de darles la importancia de ponerlos en la Biblia. Es decir, tenemos que orar por estas personas, ¿no? Entonces Pablo demuestra un afecto profundo por toda la gente que se está convirtiendo, sin importar en qué iglesia están. Estas son las observaciones que podemos hacer acerca de esta lista. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto? Para nosotros, ¿qué es importante aquí? Miren, les voy a hacer una pregunta que está dividida en dos partes. La primera parte a lo mejor te va a parecer un ataque. No es un ataque. A lo mejor te va a parecer que estoy juzgando muy fuerte a ciertas personas. No estoy juzgando a nadie. Quiero que escuches antes de cerrar tu corazón, porque es una pregunta muy importante. Fíjense, la primera parte de la pregunta dice, ¿será que estás haciendo la vida con un rebaño de necios? Y había pensado una palabra más fuerte, pero me regañaron. Entonces puse necios, ¿ok? Miren, les voy a decir por qué esto es tan importante. En mi experiencia, la gente sabia y madura tiende a gravitar hacia otras personas que son sabias y maduras. Y la gente que no es muy sabia, más bien que son unos necios inmaduros, tienden a gravitar hacia otros necios inmaduros. ¿Okay? Y entonces hacen como rebaños, es decir, empiezan a hacer la vida juntos, empiezan a verse cada vez más seguido y evidentemente, para bien o para mal, empiezan a tener influencia unos sobre los otros. Algunos grupos tienen una influencia de sabiduría que es muy positiva, pero otros de necedad. Entonces la pregunta es, ¿en cuál participas tú? Y si lo que estás pensando es, no, yo no voy a ningún grupo de la iglesia, bueno, eso está peor, ¿ok? Deberías de participar en uno, pero no es de lo que estoy hablando. La pregunta que te estoy haciendo es, dice, todos los que estamos aquí hacemos la vida con un grupo de gente, todos, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de gente forma el grupo con el que tú haces la vida? A la gente que pasas tanto tiempo con ellos que les permites tener influencia sobre ti y tú sobre ellos, ¿no? A lo mejor la pregunta es un poco ambigua, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo clasificas necedad, no? Porque yo tengo amigos que creo que son unos necios, pero no sé si realmente son necios o no. Bueno, fíjate, la necedad se ve de diferentes formas. Entonces, una forma de verlo es esto. Pregúntate, ¿será que participo en un grupo que está lleno de gente cínica? La gente cínica son gente que tiende a derrumbar todo. Se la pasan tratando de destruir todo a su alrededor, criticándolo, burlándose. Cuando en un grupo donde hay gente cínica, alguien trata de inyectar un poco de sabiduría,
su defensa es se burlan, se ríen, no hablan de otras cosas, tratan inmediatamente de destruir la influencia de sabiduría en la gente que está a su alrededor. Es gente que critica todo a su alrededor, critica su trabajo, critica su iglesia, critica su familia, critica al país, a la sociedad, todo alrededor es criticable y destruible cínicamente. Y miren, aun si el grupo es de la iglesia, puede estar lleno de cínicos. Aquí en la iglesia hemos tenido que desmantelar grupos y volverlos a armar de forma diferente, cuidando a las ovejas de esta iglesia, cuando empiezan a ser invadidas por cínicos. Porque muchas veces por nuestro amor de tratar de llevar a gente que no conoce la palabra, tuvimos un grupo, por ejemplo, que empezaron a invitar a gente que no querían venir a la iglesia y no venían a la iglesia, pero iban a ese grupo. Pero la mayoría eran cínicos, ¿verdad? Que descaradamente se burlaban, incluso traían cosas contra el evangelio de Cristo, al grado que los otros, que a lo que iban era aprender la palabra de Dios, quedaban intimidados y ya ni hablaban, ni opinaban, ni preguntaban. Entonces la necedad de varios empezó a contagiarse a los más débiles, que es lo que tiende a suceder. Entonces hubo que reorganizar ese grupo para no permitir que estuviera sucediendo eso. ¿Okay? Ahora, evidentemente, no estoy diciendo que no te puedes juntar con nadie que no cree lo mismo que tú, porque ya vimos que la Biblia nos manda a ir y en ciertos casos no tienes opción, porque muchas veces en donde trabajas, en donde esa gente cínica está, ¿ok? Pero la gente con la que tú te reúnes por decisión personal es un grupo de gente en donde debería de prevalecer la sabiduría. ¿Ok? Entonces pregúntate, ¿son una bola de necios que se la pasan destruyendo lo más posible la sabiduría y el evangelio y todo lo que hay a su alrededor? Dice, otra forma en la que se ve la necedad, y miren, aquí es en donde el sincretismo puede pegar más cerca de tu corazón de lo que te imaginas. Pregúntate acerca del grupo con el que haces la vida. ¿Qué persiguen? ¿Qué es lo que más tiende a suceder como persecución por los miembros de ese equipo, de ese grupo de gente? Es gente que está persiguiendo a Cristo, persiguiendo el evangelio, tratando de extender el reino, tratando de ver el mundo a través de la perspectiva de la Biblia. ¿O es gente que más bien, todo lo que honran y glorifican y admiran son cosas del mundo? ¿Cómo usan su dinero? ¿Cómo usan su tiempo? ¿De qué se la pasan hablando? ¿No? O sea, si todo lo que glorifican son cosas del mundo, entonces no es un grupo necesariamente bíblico. ¿Se dan cuenta? Miren, estas cosas a veces son difíciles de discernir porque hay gente que disfraza su persecución del mundo con lenguaje bíblico, ¿no? Ya conocen el lenguaje de la iglesia y entonces todo el tiempo hablan de forma como muy, muy piadosa, pero en realidad están persiguiendo las cosas del mundo. No, es que Dios me bendijo y ahora tengo ya 3 casas y coches y viajes y esto y lo otro, y no usan nada para la gloria de Dios. Simplemente están persiguiendo lo mismo que persigue el mundo, pero le cuelgan el letrero de que fue de Dios y entonces todo está bien. Entonces pregúntate, ¿no? Miren, estas cosas son importantes porque verdaderamente, miren, cuando les hablaba la semana pasada de los sectarianistas, la gente que se quiere aislar de todo, o sea, la premisa detrás del sectarianismo es correcta. O sea, estas cosas sí se pegan, sí es contagioso. Ese dicho que tenemos de dime con quién andas y te diré quién eres, tiene respaldo bíblico. Primera de Corintios 15:33 dice Pablo, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, si te juntas con gente que todo lo que persigue son cosas del mundo, cuando te des cuenta vas a estar persiguiendo las cosas del mundo. Pero ¿qué estoy diciendo en realidad? O sea, nosotros tenemos que ir al mundo y extender el evangelio, pero tú tienes que hacer la vida con un grupo de gente que sí está tratando de vivir diferente. O sea, tu grupo, de donde obtienes sabiduría y fuerza y todas las cosas que te da Dios a través de gente a tu alrededor para vivir la vida, tiene que ser ese tipo de gente que quieren vivir diferente. Bien, el mundo es tan engañoso, porque lo que el mundo quiere que creas es que es más divertido vivir la vida como vive el mundo que como vive la gente que sigue a Dios de acuerdo a la Biblia. Todos esos comerciales en donde ves a gente en las discotecas bailando y disfrutando, y dicen, ven a disfrutar con nosotros, que te enseñen el otro día en la mañana los crudos, la gente en el doctor recibiendo las pruebas de las enfermedades, ¿verdad? Los divorcios, los hijos maltratados, que te enseñen eso. Porque lo que te enseñan es nada más un flashazo de cosas que llevan a un tiradero en tu vida. De hecho, fíjense, en mi experiencia, lo contrario es lo correcto. O sea, cuando los cristianos viven la vida en el Espíritu llena de plenitud que se puede vivir como Dios dice que la vive, eso atrae al mundo.
Eso atrae a la gente de afuera. Hace cierto tiempo casé a una pareja de la iglesia. Esta pareja, de hecho, son miembros del staff de nuestra iglesia. Yo no sé si ustedes saben esto, si han ido a fiestas, no a convivencias, sino a fiestas, bodas, etcétera, de miembros de la iglesia. Nuestros voluntarios y staff bailan re bien. O sea, la verdad, están gruesos. Miren, ahora que renovamos nuestros votos, Karina y yo, pues toda la gente que estaba ahí era gente de la iglesia, ¿no? Y mi yerno, Joshua, al final de la fiesta me dijo: oye, para entrar a tu iglesia, ¿hacen prueba de baile? Dice, no puedo creer que bien bailan todos. Dice, no, o sea, estaba impresionado. Bueno, en esta boda, pusieron la música después de la comida y estuvieron bailando, bueno, hasta las no sé qué horas. Nosotros nos fuimos temprano, pero nos platicaron el otro día que se quedaron como hasta las 2 de la mañana bailando como locos. Al final de la fiesta, el DJ al que habían contratado externo se acercó con los novios y les dice: oigan, ¿quiénes son? O sea, ¿de dónde salieron ustedes? ¿Dónde se juntan? Le dice: ¿de qué estás hablando? Le dice: yo tengo 3, 4 eventos por semana en donde hago bodas y fiestas de 15 años y reuniones. Nunca había visto un grupo de gente que se divirtiera tanto, que se rieran tanto, que llegaran a llorar de la risa sin una sola gota de alcohol en la fiesta. De hecho, mi experiencia, dijo él, es que en todas las fiestas siempre hay un drama, siempre hay una pelea, alguien termina llorando, ¿verdad? Alguien sale de la fiesta furioso, varios enfermos. O sea, dice: no es posible, ustedes, ¿cómo le hacen? Esa es la realidad. Cuando la gente vive verdaderamente a la plenitud que la vida en el Espíritu te da, a los de afuera se les antoja, porque ellos saben cómo terminan sus celebraciones. Entonces necesitas preguntarte, ¿no? ¿Qué persigue tu gente? Esa gente con la que haces la vida, ¿qué están tratando de hacer? O a lo mejor, fíjate, a lo mejor la necedad en el grupo de gente en el que tú te llevas es del otro lado del péndulo, es sectarianista. O sea, es gente que ya se convirtieron en sectarios legalistas como los fariseos, que están orgullosos de lo que sí pueden controlar y entonces se sienten muy bien dándole bibliazos a la gente, ¿verdad? Porque yo sí puedo hacer esto y tú no, pero no para ayudarles a que vivan mejor, para sentirse mejor ellos, para sentirse superiores, ¿no? Y miren, cuando estas cosas, cuando esos grupitos se salen de control, así es como inician los grupos extremistas, que terminan tratando de obligar a todo el mundo a vivir como ellos, a creer como ellos, y si no, están dispuestos a hacer barbaridades, Y no estoy hablando del mundo musulmán, estoy hablando de cristianos, gente que, fíjense, toma normalmente una causa como su estandarte y en eso lo convierten en su Biblia. Se olvidan de la Biblia y dicen: no, esta es mi causa. Y entonces están dispuestos a hacer lo que sea para lograr que todo el mundo crea en su causa, y si no, hacen cualquier cosa. Por ejemplo, toman el aborto. ¿Han visto en Estados Unidos clínicas en donde hacen abortos, en donde cristianos que llegan a defender que no creen en el aborto matan a los doctores? Ha pasado. Asesinan a los doctores cristianos defendiendo que no se vale el aborto. Entonces rompen un mandamiento para defender otro. Homosexuales, no creemos en las relaciones homosexuales, entonces vamos a golpear salvajemente a los homosexuales, vamos a asesinar homosexuales. O sea, no le estoy hablando de mundos radicales del Islam en Arab, estoy hablando aquí en este continente. Estas cosas siempre empiezan en grupos pequeños, que empiezan a tener influencia sobre los débiles, y al rato todos están convencidos de lo que están haciendo es defender a Dios, rompiendo sus mandamientos. Entonces, a lo mejor estás en un grupo sectario, estás rodeado de necios. El otro lado de la moneda, ¿verdad?, es: o estás haciendo la vida en una comunidad bíblica. O sea, ¿verdaderamente estás en una comunidad bíblica? Pablo evidentemente es un firme creyente de vivir en comunidad bíblica, evangélica, ¿no? Un lugar en donde se fortalezca la gente. Fíjense, donde nos fortalecemos porque estamos dispuestos a ser honestos acerca de lo que estamos viviendo. Estamos dispuestos a platicarle a la gente de nuestros tropiezos, de nuestras batallas, de las cosas que nos suceden, pero sabemos que la gente nos va a tratar con amor. Miren, si no estás conectado, tú no te das cuenta de la importancia de esto, pero la fortaleza en un creyente no nada más proviene de su fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo nos hace tener lazos fuertes con gente alrededor que nos fortalece, que nos ayuda a enfrentar cosas fuertes.
varias personas se han acercado a decirme, oye, la verdad es que qué fuertes los veo enfrentar sus cosas con fortaleza. ¿Tú crees que estamos solos? ¿Que esto es mi fuerza? Yo soy débil, igual que tú, pero tengo gente alrededor orando, fortaleciéndome, estando conmigo en todas, en las buenas, en las malas. Tengo gente que me confronta, que me habla clarito. De ahí viene la fortaleza. Y si te sientes desconectado, dices, pero ¿por qué yo no tengo eso? ¿En dónde estás conectado? ¿Cuál es tu familia bíblica? ¿Cuál es tu familia en Cristo? ¿A dónde vas? Miren, ese ha sido el sueño para nuestra iglesia desde el principio. Una comunidad en donde nos ayudemos mutuamente a caminar en la dirección correcta, en donde la gente sepa que está bien no estar bien, nada más no nos quedamos ahí. Estamos trabajando para salir de ahí. Si tú eres relativamente nuevo o eres uno de los que no se ha conectado, miren, diciembre tristemente no es el mejor mes para iniciar conexiones, a menos que quieras ir a 20 posadas, pero no es el lugar en donde realmente la gente conecta. Empezando en enero, vamos a enseñarles a todos una estrategia que nuestro staff llegaron y nos presentaron. Dijimos, creemos que necesitamos hacer esto para ponerle puntos de conexión para que la gente desde que llega sepa cómo conectarse y cómo ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, para que realmente vayan madurando en Cristo y vayan pasando por todo lo que tiene que pasar un cristiano para ir caminando de la mano de Dios. ¿Okay? Entonces, empezando el año, vamos a mostrarles un flujo, ¿verdad?, que vamos a utilizar para toda la gente que no está conectada. Ahora, a los que sí están conectados, que es un gran número en nuestra iglesia, miren, yo sé que en cierta medida estamos logrando esto. O sea, hay grupos en donde verdaderamente la gente se siente familia en Cristo, se apoyan increíblemente. Pero les voy a decir cuál es la llamada de precaución, cuál es el riesgo. Dice, los grupos normalmente empiezan bien. Son gente con necesidades, ¿verdad? Todos venimos rotos ante el Evangelio de Cristo, le entregamos nuestro corazón y Él empieza a restaurarnos. Es el ministerio de la reconciliación. Empezamos a entender que estamos reconciliados con Dios y nos empieza a ayudar. Entonces esos grupos se integran, ¿verdad? Llegan a tener una unión muy fuerte porque juntos empezaron a caminar. Pero le sucede a muchos grupos que empiezan a crecer hasta que se sienten cómodos. Y entonces se estacionan. Y entonces, aunque siguen yendo a su grupo, ya más bien se convierte en un estudio bíblico social, donde ya no hay la intención de madurar, de servir o de extender el evangelio. Y entonces tenemos a gente que está en grupos, ¿verdad?, que van todas las semanas a sus grupos, que hasta van a múltiples grupos, pero estudiamos no con la intención de transformarnos, sino de conocer, de tener un montón de conocimiento y poder escupir versículos, ¿no? Pero sin permitir que esos versículos realmente entren a tu corazón y hagan una transformación. Venimos a la iglesia a ser servidos, no a servir, ¿no? Fíjense, uno de los métodos que ideamos para que nuestra área de bebés siempre tuviera gente sirviendo, porque nos cuesta trabajo encontrar voluntarios para el área de bebés, es pedirle a todos los grupos pequeños que se turnaran. Si todos los grupos pequeños se turnaran, les tocaría una vez como cada 2 meses y medio. Pero curiosamente, el día que le toca a ciertos grupos, todo el mundo tiene una actividad importantísima. Entonces vienen aquí a ser servidos, no a servir. Y luego en cuanto al evangelio, la extensión del evangelio, como que piensan, no, bueno, pero esa es tu chamba, ¿no? O sea, déjaselo a los profesionales, ¿no? O sea, ¿por qué me pides a mí que le ande platicando a los demás? ¿Saben cuándo tuvo la mayor expansión en la historia la iglesia de Cristo? Durante los primeros 300 años de la iglesia. En los primeros 300 años, 51% del imperio romano se hizo cristiano. ¿Y saben cuál era lo que tenían en común todos los que estaban extendiendo el evangelio de Cristo? Que ninguno era un profesional del evangelio. Todos eran gente que se ganaba la vida trabajando, pero se la pasaban extendiendo el reino a donde iban y en donde estaban. Eso es lo que necesitamos hacer. Ese es el sueño de esta iglesia. Entonces, miren, necesitamos ser muy honestos con nosotros, porque si de verdad esperamos que esta iglesia tenga el impacto que puede tener, no va a tener, puede tener, con la gloria de Dios y nuestra entrega al camino, ¿no? al caminar y madurar, podríamos tener un impacto increíble. La única forma es, si tú abres los ojos, eres honesto y volteas a verte bajo todo lo que hemos estudiado en esta carta, y dices, ¿en dónde estoy yo? ¿Qué me está pasando? Porque si te das cuenta, fíjense,
Todo lo que hizo Pablo en Colosenses para parar el péndulo fue decir, nos tienes que hacer dos cosas. Una, capítulos 1 y 2, entender quién es Cristo y qué hizo por ti. Y dos, vivir como dice la Biblia que debes de vivir. Empezar a matar ciertas cosas, vivificar ciertas cosas, ¿verdad? Y empezar a transformar a la sociedad a través de cómo vives la vida con el poder del Espíritu en tu vida. Y lo creas o no, es la forma más plena de vivir. Es cuando más gozo vas a tener en tu vida. Cuando te entregues a esto, lo creas y lo sigas. Entonces, honestamente, contesta esas preguntas. ¿Estás rodeado de gente sabia? O sea, tu principal influencia es sabiduría. ¿Estás conectado realmente a una comunidad bíblica que están estudiando para transformarse, sirviendo al Señor y extendiendo su reino? ¿Estás haciendo lo que Dios te puso a hacer en este planeta? ¿O te estás engañando tú solo? Pasen unos segundos en comunión con Dios orando hoy en la noche. Díganle, Señor, ¿de qué me estoy escondiendo? Porque de ti no puedo. ¿Te estás engañando solo? ¿O vas a entregarle tu corazón a Cristo y vas a empezar a vivir la vida que Él tiene prometida para cada uno de nosotros? Para terminar voy a leer el último versículo de la carta. Dice, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. O sea, no hay duda de quién escribió esta carta. Hay cartas que la gente se pone a discutir, que si Pablo o no Pablo. Aquí Pablo dijo, fui yo. ¿Okay? Dice, recuerden que estoy preso. O sea, como diciendo, acuérdate lo que estamos dispuestos a sufrir con tal de que podamos extender el evangelio. Yo estoy preso. Y luego, dice, que la gracia sea con ustedes. Lo que más necesitas en esta vida es la gracia de Dios. Es decir, que te da no lo que te mereces, sino lo que necesitas. Te regala salvación. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con ella? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos acompañado e iluminado a través del estudio de toda esta carta. No cabe duda, Señor, de que tú tenías muy claro lo que querías transmitirnos. Hay cartas que no nos llegaron, la carta que Pablo le escribió a la Odisea, pero con las que nos llegaron, Señor, tenemos trabajo para rato. Quiero pedirte, Señor, por cada una de las personas que están aquí, por aquellos que no te conocen, que no tienen ni idea de lo que se están perdiendo al no conocerte, al no vivir la vida como tú nos enseñas a vivirla, que han caído en la ilusión que esta sociedad nos trata de vender, de que perseguir tu creación es mucho más satisfactorio que perseguir al Creador. Te pido, Señor, que el día de hoy hagas ese milagro que tiene que suceder, porque solamente tú puedes hacerlo, de que abran los ojos del corazón, de que te vean por lo hermoso que eres, por la supremacía que tienes sobre el universo y el amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Y que esa pequeña flama que empieza en su corazón el día de hoy los lleve a una búsqueda insaciable de conocerte a ti, de conocer a tu palabra, de amarte de forma cada vez más profunda y poder vivir para tu gloria y su plenitud. Y te pido, Señor, por todos los demás que estamos aquí, que creemos en ti, que hemos puesto nuestra fe en ti. Algunos, Señor, sé que de pronto se han estacionado, han perdido esa llama que nos quemaba por dentro para correr tras de ti. Alguna circunstancia, algún problema, alguna situación de pronto nos enfría, Señor, pero no queremos estar alejados de ti. Te pido, Padre, que tú reenciendas esa llama el día de hoy, que nos ayudes a correr hacia ti, sabiendo que tú estás esperándonos con los brazos abiertos, sin importar qué haya sucedido en nuestra vida, cómo nos hayamos tropezado. Ayúdanos, Señor, a correr hacia ti. Y te doy gracias, Señor, por los que van corriendo, por los que van bajo tu luz, Señor, porque tu palabra nos dice que cuando más seguros nos sentimos es cuando más fácil nos podemos tropezar. No nos dejes bajar la guardia. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, estudiando tu palabra, estando en comunión con esta tu familia y persiguiéndote todo el tiempo, Señor. No nada más haciendo cosas, sino persiguiéndote activamente para conocerte, para
vivirte, para escucharte, para sentirte todos los días de nuestra vida. Gracias por esta carta, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñaste en la carta. No permitas que quede en el olvido, sino que sea algo que vamos a estudiar constantemente, recordando lo que tú ya nos explicaste durante estas semanas. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos que seas nuestra guía, nuestra fortaleza, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.